Gracias por acompañarnos en Caleidoscopio, un espacio donde los mexicanos se ven como se pintan. Un programa que muestra el pulso de la sociedad a través de opiniones sobre los temas que ocupan y preocupan a los mexicanos. La discriminación es una mancha en el libro de las sociedades modernas, pero parece que no hay una que escape a este peligroso fenómeno que en México tiene como blanco principal a los indígenas. Las batallas por librar son muchas y Caleidoscopio presenta hoy la opinión de los mexicanos que no se sienten ni discriminados ni discriminadores, pero saben que existe racismo en México. El respeto a la diversidad es una factura pendiente en México. Si bien este país es una nación multiétnica y con población urbana y rural, la discriminación es un sentimiento que todos reconocemos como una práctica cotidiana. La población indígena es el grupo social más vulnerable ante la discriminación, a pesar de presumir como nación las raíces prehispánicas de nuestra cultura. Curiosamente, a pesar de que la gente suele decir que no es discriminadora, un alto porcentaje admite que sabe que hay discriminación. Para una cuarta parte de los mexicanos, las escuelas son los principales escenarios donde se registra la discriminación. Una proporción ligeramente mayor opina que es el lugar de trabajo. Finalmente, en cualquier escenario, la discriminación es vivir literalmente con el enemigo al lado. El color de la piel, el origen étnico, las preferencias sexuales e incluso las discapacidades son detonadores de la discriminación en México, donde cerca de 10% de la población es indígena y es el centro de agresiones de tipo racial, de acuerdo con la opinión de los mexicanos. Las escuelas, centros de trabajo y comercios de lujo son los escenarios donde más se repiten actos de agresiones por causas raciales o diferencias étnicas, físicas o sexuales. Y las autoridades ya han tomado cartas en el asunto, pero la sociedad todavía no es del todo tolerante y abierta a las diferencias. Para contarnos cómo se ve el tema desde el lado de la sociedad, está con nosotros Adrián Villegas, director ejecutivo de investigación y análisis de Gabinete de Comunicación Estratégica. Sin lugar a dudas, los mexicanos, cuando en pláticas comunes se les escucha hablar sobre racismo, generalmente dicen que para racismo en otros países y que en México no es para tanto. Sin embargo, ahondando en la conversación se aprende que racismo está ligado profundamente desde su perspectiva con discriminación, rechazo e intolerancia. Así las cosas, y para saber más sobre este tema, en Gabinete de Comunicación Estratégica nos dimos a la tarea dentro de nuestra serie de estudios de opinión pública a indagar sobre cuáles son, desde la perspectiva de 800 personas en una muestra nacional representativa de los mexicanos adultos que tienen teléfono en su casa, las percepciones sobre racismo y discriminación en el México de hoy. Para empezar, le preguntamos a los entrevistados, ¿usted considera que en México existe el racismo? 82% de la población contestó categóricamente que sí. De hecho, 25% de la población consideró que hay muchísima discriminación y un 42% reconoce que hay mucha. Para un 30% de la población, el principal motivo por el que se discrimina en México es la clase social, seguida por la raza, el sexo, la apariencia física, el peso corporal, la preferencia sexual y hasta la forma de vestir. A continuación les preguntamos, ¿cuál cree que sea la condición racial más discriminada en México? 73% dijo que son los indígenas. Después quedó la raza negra con un 10%, luego los extranjeros con un 6%. Dado que para la mayoría de los entrevistados racismo y discriminación son equivalentes, se les cuestionó sobre las formas en que se manifiesta más la discriminación en México. 33% nos dijo que es negando oportunidades de trabajo, 18% a través de insultos, 13% negando acceso a ciertos lugares, 12% poniendo apodos, 7% negando oportunidades de estudio. La principal razón por la cual los entrevistados consideran se da la discriminación es por la pérdida de valores, 33%, aunada a falta de educación, 28%. También preguntamos sobre el lugar o lugares donde se dan más acciones discriminatorias. Las escuelas fueron mencionadas en primer lugar con 26%, seguidas de los lugares de trabajo con 24%. Sin lugar a dudas, el tema de la discriminación y el racismo es uno en el que la sociedad mexicana no debe dejar de poner atención. El problema existe, es real y se tiene que hacer algo al respecto. Más información sobre discriminación y racismo la pueden encontrar en www.gabinete.mx. México presume su pasado indígena, las culturas prehispánicas son estandarte por todos lados en los actos oficiales.
Pero en la realidad todo se olvida y las cuentas de discriminación son pagadas principalmente por los grupos indígenas, que están entre la población más pobre del país y las personas más olvidadas socialmente. El tema tiene muchas aristas, pero en el fondo hay atraso y una deuda pendiente con estos pueblos. De esto y más habla este día Joaquín Palmas con mi compañero Gerardo Magallón aquí en Caleidoscopio. Gracias por estar en Caleidoscopio. Hoy nos acompaña Joaquín Palmas. Él es miembro de la Agencia Internacional de Prensa Indígena, quien nos va a ayudar a entender qué sucede en México respecto a la discriminación. Muchas gracias. ¿Qué tal? Joaquín, por favor, ayúdanos a entender qué sucede. Por una parte, los mexicanos en su gran mayoría aceptan que hay discriminación en este país, pero por otra parte ellos mismos dicen que nunca han sido discriminados. Sí, ese es un fenómeno muy extendido en México, toda la gente te lo va a decir, cualquiera que sea el estrato, pero es algo que hemos aprendido en toda nuestra formación. No hay momento, no hay nivel de nuestra educación, de nuestra formación en que no estemos discriminando. Sin embargo, esto tiene una larga historia que habría que revisar con mucha más calma para encontrar esos orígenes de este fenómeno. ¿Cómo cuál sería uno de estos orígenes? Mira, en realidad esto ocurre porque desde hace muchos años hemos venido aprendiendo que el que tiene más fuerza puede discriminar o puede hacer menos al que está abajo y al mismo tiempo nosotros hacer menos al que sigue. Y eso es algo que se manifiesta en cualquier momento, en cualquier situación de nuestra vida. Puede ser en el camión, puede ser en el restaurante, puede ser en los medios, en la televisión con una serie de estereotipos y que eso lo vamos aprendiendo y vamos reproduciendo cada vez más el fenómeno. ¿Cuál es de los grupos sociales el más vulnerable a la discriminación en nuestro país? En nuestro país existen muchos grupos. Nosotros en el caso, por ejemplo, de pueblos indígenas, podemos decir que somos uno de los grupos vulnerados, porque a final de cuentas siempre existe esta mala percepción de los pueblos indígenas. El concepto básico es que si te portas mal, o que si eres malo, que si eres tonto, que si eres incluso discapacitado, todo eso se traduce en una sola palabra. Si te quieren ofender y discriminar, te dicen es que eres un indio, ¿no? Eso es muy extendido aquí en México, pero no somos los únicos. Hay una gran cantidad de sectores, sobre todo aquellos que incluso desde la Constitución se reconocían como sectores vulnerables. Estoy hablando de las mujeres, de los niños, de los adultos mayores, de los que tienen otra preferencia sexual, ¿no? Que también son vulnerados, que también son discriminados, y eso lo hacemos cotidianamente. Respecto a los pueblos indígenas, por una parte se exige respeto a sus usos y costumbres, pero dentro de estos usos y costumbres está la discriminación a las mujeres. Por favor, reflexiona sobre esto. Sí, esto es un fenómeno que efectivamente se da en algunas comunidades, en algunos pueblos indígenas de nuestro país, particularmente en el sur. Nuestra hipótesis es que esto ha sido más bien una cuestión aprendida. Es decir, los pueblos indígenas vienen con una gran historia de colonización, ¿no? Y esta colonización siempre lo que ha dicho es que debes hacer menos el que está detrás de ti. En realidad, para los pueblos indígenas, la mujer siempre ha estado trabajando a la par, siempre ha formado parte de esta dualidad necesaria para que el mundo se explique y el mundo siga viviendo. Se reflexiona o se trabaja mucho en los pueblos indígenas en la cuestión de la cosmogonía, del trabajo comunitario, etcétera, etcétera. Y es ahí donde los pueblos sí logran tener una comunión directa entre hombre y mujer. Sin embargo, repetir el esquema colonialista es lo que ha llevado a que muchas comunidades sigan vejando a la mujer. Y ahora existe otro fenómeno, ahora entran con el asunto de los derechos, por ejemplo, las mujeres, que viene un poco a mover la situación en los pueblos y a dar el fenómeno contrario, ¿no? Lo mismo que sucede en las sociedades urbanas. Ahora las mujeres están tratando de subyugar al hombre, entonces hay que trabajar mucho a reencontrar esos términos medios que son propios de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas también piden legislaciones específicas. ¿No es esto también una manera de discriminación? Bueno, en realidad es ahí donde sentimos que nos discriminan, porque no se toma este concepto básico que es el derecho a la diferencia. Así como nosotros como pueblos indígenas, todos los otros grupos que hemos mencionado y otros más, pues somos diferentes, ¿no? Somos diferentes a las sociedades urbanas, a las sociedades mestizas o no indígenas, como las quieras llamar, y lo que no se ha visto reflejado en las leyes es justamente eso, ese derecho a la diferencia, al poder convivir sanamente entre tú que eres una persona que tiene una formación específica con la de los pueblos indígenas que también traen una gran historia cultural detrás. No nos afectamos, quizá donde nos afectamos habría que encontrar una forma intermedia, pero ese derecho a la diferencia no existe en las leyes pese a que ha habido avances. Una pregunta muy complicada por el tiempo, por el formato. ¿Qué hacer?
Mira, es muy difícil resolver esta cuestión. Yo lo que nosotros hemos concebido es que la discriminación es un asunto de poder, ¿no? Un asunto de poder que entraña una gran cantidad de miedo de aquel que discrimina. Te lo explico rápidamente. Si tú, por ejemplo, en las leyes, como en este caso, por ejemplo, en México, que se da el fenómeno de la revisión de la ley de telecomunicaciones para poder dar medios a los pueblos indígenas, el argumento de los diputados es no se los damos porque son subversivos. Con eso estás haciendo un acto de discriminación, pero al mismo tiempo de miedo. Estás reflejando todo el miedo que tienes de que tengamos las mismas derechos y estar en igualdad que los grandes concesionarios. Entonces, esto es un asunto que tendríamos que trabajar mucho en términos de derechos, pero también en términos de educación, en términos de formación, en términos de economía, ¿no? Que todos pudiésemos tener una base para poder convivir sanamente y llevarlo incluso también a las escuelas, como se ha hecho mucho, pero trabajando básicamente desde la cuestión de derechos. Sin duda, reflexionar sobre este tema nos haría un mucho mejor país, pero el tiempo se nos acaba. Muchas gracias por tus reflexiones. Te agradezco. Y muchas gracias a usted por estar en Caleidoscopio. Continuamos. En muchos pequeños comercios hay letreros que rezan: en este establecimiento no se discrimina. Y quizá en muchos se cumple la promesa, pero la realidad es que en varias ocasiones la leyenda se queda en puras palabras. En las calles, centros comerciales, escuelas y otros lugares se sigue viendo un trato diferente, y esto simple y llanamente es discriminación, algo que la sociedad mexicana tiene que ponerle un fin. Soy Kimberly Armengol y lo espero en otra emisión de Caleidoscopio.